Marcos 5, 24, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y fue pues con él, y le seguía una multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, había sufrido mucho, había gastado por muchos médicos, y todo lo que tenía nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás y entre la multitud tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: que la multitud te aprieta. Y dice: pues, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda sana de tu azote. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, mira mi Cristo de la gloria, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido leída, Señor, en esta hora, mi Cristo de la gloria. Más falta la exhortación, mi Padre Celestial, aleluya. Mira, mi Cristo de la gloria, yo clamo que sea usted, mi Cristo de la gloria, hablándole a su pueblo a través de su Espíritu Santo, mi Padre Celestial bendito. Yo nada tengo, nada soy, mi Padre Celestial, aleluya. Pero trae tu palabra, Señor, que liberta, que restaura, que consuela, que levanta al caído, que sana al enfermo, que le da la vista a los ciegos, que sana al cautivo, Señor, Padre, porque para ti no hay nada imposible. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, Padre, y todo lo que se movía, Padre amado, Señor, Padre Santo. Oh, mi Cristo de la gloria, trae tu renuevo, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que tienen hambre y sed de ti, mi Cristo de la gloria. Traiga usted un renuevo, Señor, una palabra viva y eficaz, Señor, en esta hora, Señor, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor, porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Te lo clamo, te lo pido, mi Cristo de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, mis hermanos, aleluya. La palabra es una palabra muy conocida. Una mujer que sufría hace 12 años un flujo de enfermedad. Aleluya. Ella sufría de un flujo de sangre. Ella había gastado todo lo que tenía y nada la había aprovechado. Antes le iba peor, dice la palabra del Señor. Pero cuando esta mujer escuchó hablar del Maestro, escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo, ella fue, aleluya, atrás de él, aleluya, porque al Maestro le seguía una multitud. Muchos iban, muchos caminaban con él, muchos estaban con el Señor Jesucristo, aleluya. Muchos iban, muchos caminaban con él, muchos en el interés de sanidad, en el interés de los panes, de los peces, de poder, aleluya, dar una respuesta a sus vidas, aleluya. Pero cuando más lo necesitó el Señor Jesucristo, toda esa multitud, aleluya, le negó, aleluya, le dejó solo, aleluya, le dejó solo, y aún le dijeron que no lo conocían, aleluya. Aún sus mismos discípulos que caminaban con él, aleluya, le dijeron: no te conozco, aleluya. Aún ese Pedro, aleluya, que estaba con el Señor Jesucristo, aún el Pedro le negó, aleluya. Aún después de haber dicho: Señor, te amo hasta la muerte, aleluya. Pero Santo Rey de Gloria, muchos iban, muchos caminaban entre el Maestro, porque muchos esperaban un milagro, muchos esperaban, aleluya, una respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de esa multitud iba una mujer, y era una mujer que estaba enferma hacía 12 años de un flujo de sangre. Era una mujer que estaba excluida de la sociedad, aleluya, porque para la ley era una mujer inmunda, era una mujer que estaba excluida de la sociedad. Pero a esta mujer no le importó nada. Ella no podía tocar a un rabí, no podía tocar a un maestro, porque era cosa inmunda. Pero a esta mujer no le importó nada, aleluya. Ella salió de su hogar
ella salió de su casa, ella vino hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo, porque ella solamente pensaba que si tan solo tocara el borde de su manto, ella sería sana de aquel azote, sería sana de aquella enfermedad, aleluya. Y ella se aproximó, ella, aleluya, vino entre medio de la multitud. A ella no le importó luchar contra las personas, contra la multitud, a ella no le importó, porque muchas veces tú tienes que luchar, aleluya, por tu milagro. Muchas veces tú tienes que luchar por tu milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Esta mujer no se quedó, aleluya, en esa condición. Esta mujer luchó hasta lo imposible. Esta mujer se arrastró, que a lo mejor entre la multitud. Esta mujer era una mujer inmunda, era una mujer que estaba sufriendo, que se sentía angustiada, que se sentía sola, que se sentía inmunda, que se sentía excluida de la sociedad, que nadie daba nada por ella, aleluya. Pero el Señor Jesucristo le vio, aleluya, entre la multitud, aleluya, porque ella, aleluya, su fe, aleluya, la hizo salva, la hizo sana de aquel azote, porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Porque cuando tú miras al Señor Jesucristo, cuando tú pones la mirada puesta en Él, aleluya, para Él no hay nada imposible. Él le dijo a Lázaro, aleluya, aunque esté muerto vivirás, aleluya, porque para Él no hay nada imposible, aleluya. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios que tiene poder, un Dios que quiere sanarte, un Dios que quiere librarte de aquel azote, de aquella enfermedad, aleluya, un Dios que quiere romper las cadenas, aleluya, un Dios que quiere poder obrar en tu vida, en tu hogar, en tu familia, porque dice que tú y tu casa será salva, aleluya. A esta mujer no le importó nada, no le importó arrastrarse, no le importó humillarse, no le importó mostrar su vida, su corazón delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, porque esta mujer tenía una fe tan íntegra, una fe puesta en el Maestro. Esta mujer tenía la fe, tenía la mirada puesta en el Señor, y ella dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto, quedaré sana de aquel azote, quedaré libre, quedaré sana de aquel azote. Y el Señor Jesucristo, cuando se dio cuenta que alguien la había tocado porque poder había sido salido, Él le preguntó a la multitud, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos más decían, Señor, la multitud te aprieta, pero el Señor Jesús sabía que poder había sido salido por Él, aleluya, porque Él sabía que había salido poder de su manto, aleluya. Y Él dijo, alguien me ha tocado. Y cuando esta mujer se encontró descubierta, vino, se postró delante del Señor y le contó todo lo que había pasado, aleluya. Y el Señor Jesucristo le dijo, quedas sana, quedas libre de tu azote, aleluya, porque ese mismo Dios nosotros alabamos y bendecimos, aleluya. ¿Cuántas veces nos hemos sentido humillados? ¿Cuántas veces no hemos sentido lo mejor que no somos nada, aleluya? Pero Él nos sacó del polvo de donde no valíamos nada, de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aleluya. Él rescató tu vida, Él es el que te liberta, el que te restaura, el que te hace una nueva criatura, aleluya, el que te hace unas nuevas vestiduras, aleluya, porque dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí yo hago todas las cosas nuevas, aleluya. Dios quiere libertarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte. Él tiene el poder de restaurar tu vida, de sanarte, de cortar las cadenas que te están atando, aleluya. Pero Él necesita esa fe tan grande. Él necesita que podamos rendir nuestro corazón, que podamos rendir nuestra vida, nuestra alma, que podamos humillarnos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que es imposible, que aleluya. ¿Cuál es ese milagro que tú estás peleando, aleluya? ¿Cuál es aquello imposible que tú estás caminando, aleluya? Aquello que tú encuentras imposible, aleluya, pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu situación, Dios tiene el control de tus finanzas, Dios tiene el control de tu hogar, de tu familia, de tus hijos. Dios nos libra de todo mal, nos ayuda con su gran amor y misericordia a poder seguir adelante, aleluya. Que es aquello imposible, aleluya, que tú encuentras para Dios y dice, cree tú y tu casa será salva, aleluya. Si el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Él quiere libertarte, romper las cadenas, porque muchas veces hay una lucha,
en nuestro cuerpo, por poder servir al Señor, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, mi hermano, aleluya. Le cuesta doblegarse, le cuesta humillarse, aleluya. Y Dios quiere que hoy solamente mires al Señor Jesucristo. Hoy Dios quiere que solamente pongas tu mirada en el Señor, en el Salvador, en el autor y consumador de la fe. Aleluya. Dios solamente quiere que tú pongas tu mirada en el Señor, aleluya. Y Él, aleluya, va a ser obrando un milagro en tu vida. Va a ser obrando un milagro en tu familia. Aquello que le has pedido, aquello que tú, aleluya, te has humillado, aleluya, esperando una respuesta, aleluya. Quizás no encuentres respuesta, pero cuando esté en silencio, Dios está obrando. Dios está trabajando, Dios se está moviendo en el silencio cuando nosotros no lo vemos, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce cómo nosotros caminamos, Él conoce cómo estamos delante de su presencia, Él conoce las lágrimas que hemos derramado delante del Señor, Él todo lo conoce, todo lo escudriña con su Espíritu Santo. Él quiere enjuagar esas lágrimas, Él quiere enjuagar ese sufrimiento, ese dolor, esa humillación, aleluya, porque para Él no es nada imposible, pero espera el tiempo del Señor, aleluya, porque mucho de su pueblo ha retrocedido, mucho de su pueblo, aleluya, ha caído, muchos de sus hijos han vuelto atrás, le han vuelto la espalda al Señor Jesucristo, porque no han podido sostenerse en la prueba, aleluya, pero Dios quiere que tú lo busques, que tú te humilles, que tú lo mires a Él en la prueba, que tú mires al Señor, que toques el borde de su manto en esta hora, y Dios te va a libertar, Dios te va a ayudar, porque para Él no hay nada imposible. Clámame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, dice el Señor, porque todo aquel que humilla al Señor lo exalta, aleluya. Aquel que se humilla sus plantas, el Señor lo exalta, aleluya. Aquel que se humilla al Señor lo enaltece, aleluya. Por eso Dios, aleluya, está aquí en esta hora. Dios, su Espíritu Santo, está aquí en esta hora. Él quiere obrar ese milagro. Él quiere obrar, aleluya, en tu vida. Quiere hacer ese milagro, porque para Él no hay nada imposible. Quiere romper esas cadenas de enfermedad. Quizá el médico te ha dado un diagnóstico, pero Dios hoy tiene el último diagnóstico en tu vida. Quizá el médico te dice cáncer, te dice tantas cosas, te puede decir el médico, pero hoy está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, paseándose aquí, aleluya. Él te quiere libertar de esa enfermedad, Él te quiere ser libre de aquel azote, aleluya, para que puedas seguir alabando y bendiciendo su santo nombre, aleluya. Porque Dios conoce tus lágrimas, Él conoce tu sufrimiento, aleluya. Él conoce el trabajo que tú has hecho para su obra, aleluya. Él conoce todo de nosotros, aleluya. ¿Dónde huiremos de su presencia? ¿Dónde huiremos de su Espíritu Santo, aleluya? Y en todos lados Él está mirando, escudriñando, guardando nuestras vidas, nuestro corazón. Amén. Pero Dios quiere hijos e hijas que pongan su mirada en Él. Aún Él que puede poner paz en esa tormenta, aleluya. No importa esa tormenta que tú estás viviendo, aleluya. Dios pone la paz, Dios pone la paz, porque Dios le dijo a esta mujer: queda sana de aquel azote, aleluya. Vete en paz, queda sana de aquel azote, porque Dios te da la paz y te da una paz que sobrepasa toda, aleluya, todo, que traspasa todo, aleluya, lo que nosotros no podemos entender. Una paz que el mundo no te da, porque en este mundo solamente encontraremos aflicción, sufrimiento, dolor, angustia. Muchos se quitan la vida, aleluya. Muchos, aleluya, no encuentran su vida sin sentido, sin ningún sentido sus vidas, aleluya. Pero Dios dice hoy: quedas libre de aquel azote, vete en paz, hija, aleluya. Tu fe te ha sanado, te ha salvado, te ha hecho sana, aleluya. Porque Dios quiere hijos e hijas de fe que la alaben, que le busquen, que busquen su rostro, que busquen su presencia, que la adoren, que le busquen, aún en las pruebas, aún en toda dificultad que puedas tener, aleluya. Job, él perdió todo lo que tenía, aleluya.
Pero él, aleluya, Dios le devolvió el doble de que todo lo que tenía, aleluya. Su posterestado fue aún mayor de todo lo que él había perdido, aleluya. Dios le devolvió el doble, pero Job alabó al Señor, aún después de tener esta enfermedad, aleluya, que le corcomía de la coronilla hasta la planta de los pies. Él dijo, Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Solamente alabó al Señor en medio de las angustias, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Job alabó al Señor. Job, aleluya, alabó al Señor, aleluya. Aunque no entendía, aleluya, por qué le estaban pasando todas las cosas que le estaban pasando, aleluya. Pero él en ningún momento atribuyó algo en contra del Señor. Él solamente alabó al Señor. Él rasgó sus vestiduras, aleluya. Rasgó su cabeza y adoró. Él se postró, él se humilló, aleluya. Póstrate delante del Señor. Póstrate delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Alábale en todo tiempo, en todo momento, porque Él está aquí. Él quiere libertarte, Él quiere ayudarte, Él quiere restaurarte. Él está aquí, aleluya. Él no se ha ido. Él es el mismo Dios de ayer y de hoy por los siglos de los siglos, aleluya. No alabamos un Dios pequeño, alabamos un Dios real, un Dios de poder, un Dios que se mueve, un Dios que cambia los órganos, aleluya. Un Dios que opera milagros, un Dios que puede operar, cambiar órganos, operar, hacer tantos milagros, tantos prodigios, tantas maravillas, aleluya. Póstrate delante del Señor, busca su presencia, busca su aceite, porque Él está aquí esperando que su pueblo se humillare, que se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren y buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos. Yo oiré de los cielos, perdonaré su tierra y sanaré su pecado, aleluya, dice el Señor. Yo humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, pero humíllate delante del Señor. Esta mujer se humilló delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores. Esta mujer se humilló, a esta mujer no le importó nada más, aleluya, que poder tocar el borde del manto del Señor, y fue libre de aquel azote, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Por eso humíllate delante del Señor, búscate, Señor, aleluya, mientras pueda ser hallado, aleluya. A ella no le importó ser una mujer excluida. A ella no le importó, aleluya, quizás ella pensaba que quizás iba a morir en esa condición. 12 años esperando un milagro, 12 años esperando una respuesta, 12 años buscando el médico, buscando respuesta tras respuesta, aleluya. Pero cuando ella escuchó hablar del Señor Jesucristo, ella vino y se postró, aleluya, y tocó el borde de su manto, aleluya, porque sabía que si tocaba el borde de su manto, aleluya, iba a tener su milagro, aleluya. Ella fue con una fe intacta, aleluya. Y Dios quiere hijas e hijas de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aleluya. Dios quiere ayudarte, quiere levantarte, quiere bendecir tu hogar, tu familia, tus hijos, aleluya. Él dice que la gloria postrera será mayor que la primera, aleluya. Y Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero humíllate, búscala a Él. Ponle a Dios en primer lugar en tu vida, en tu corazón, y verás como todo va a cambiar, aleluya. Búscala a Él, aleluya. No mires el problema, no mires la dificultad, no mires los fuertes vientos, no mires, aleluya, esa tempestad. Mira a Cristo por sobre todas las cosas, porque muchos se ponen a mirar, aleluya, la tempestad, los fuertes vientos. Muchos se ponen a mirar, aleluya, el problema, la dificultad, aleluya. Y Dios tiene poder de ayudarte, de bendecirte. Dios tiene que, aleluya, Él tiene el día y la hora para poder responderte, para poder darte ese milagro que tanto estás esperando. Porque no en vano nosotros le clamamos, no en vano le humillamos, no en vano le buscamos, aleluya. No en vano buscamos su rostro y su presencia, porque Él te va a recompensar, porque hay una corona
corona esperando para ti, un galardón para cada uno de su pueblo, de sus hijos. Aleluya, hay un premio y una corona. Hay, aleluya, esperando, guardando para ti. Pero persevera hasta el final, aleluya. Porque dice la palabra que aquel que persevera hasta el final será salvo, aleluya. No importa esa prueba, no importa esa dificultad. Persevera hasta el final, persevera. Sigue adelante, sigue luchando, sigue batallando con la ayuda del Señor. Aleluya, sigue orando, sigue buscándolo. Porque no conocemos el día de mañana, mis hermanos. Vemos todas las señales, tantas cosas que nos dicen que Cristo está a las puertas, aleluya. Y Dios viene pronto a buscar un pueblo, una iglesia que hizo su voluntad, una iglesia que se humilló, una iglesia que entregó su vida, su corazón, una iglesia que la alabó, que la adoró, aleluya. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros, aleluya. Pero yo les diré, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, aleluya. Porque hay un solo camino que nos lleva a la salvación, mis hermanos. Este mundo muchas cosas te puede ofrecer, mis hermanos, pero son cosas que son pasajeras, son cosas que son vanas, son cosas que pasan. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es allí donde tú tienes que poner tu mirada, en el blanco perfecto, en el galardón, en nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde tú tienes que poner tu mirada, aleluya, en el autor y consumador de la fe, aleluya, en el Señor Jesús, aleluya, porque Él no te va a defraudar. Él dice, cree tú y tu casa será salva, porque hay una promesa para ti, hay una promesa para tus hijos, hay una promesa que Dios tiene preparado para tu familia, para tu hogar, para tus hijos, aleluya. No dejes que el desánimo te robe la fe, no dejes, aleluya, que la falta de tiempo que Dios ha tenido en contestarte te robe la fe, aleluya. Porque muchas veces cuando pasan tiempo nosotros nos desanimamos, porque queremos las cosas a nuestro modo, queremos las cosas a nuestra forma, en forma humana, aleluya. Pero Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de esa situación, Dios tiene el día y las horas que va a traer a tu familia, a tus hijos aquí en este lugar, que va a transformar esos corazones, aleluya. Porque cuando Él se está moviendo en el silencio, Él está obrando, Él está trabajando. Porque muchas veces nos deja pasar por situaciones difíciles, pero es para que nosotros podamos abrir los ojos y podamos entender que no hay otro camino, aleluya, que no hay otro Dios fuera de Él, aleluya. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra, aleluya. Y por su misericordia hoy estamos aquí, por su misericordia hoy estamos en este camino, por su misericordia, porque Él nos levantó de ahí donde no valíamos nada, de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos como esta mujer, aleluya, inmunda, excluida de la sociedad. Éramos como esta mujer, aleluya. Pero Dios puso tu mirada en ti, aleluya. Él puso tu mirada en ti un día, aleluya, y vino a tu encuentro. Él vino a buscarte, Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, aleluya. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Porque el deseo del Señor es darte esa vida y vida en abundancia. El deseo del Señor es darte esa vida eterna. El deseo del Señor es levantarte, restaurarte, es ayudarte para que puedas seguir adelante en sus caminos de salvación. Porque Él te ama. No escuches la voz del enemigo, porque eres comprado a precio de sangre. Él te ama, eres precioso para Él, para el Señor. Él te dice que tú eres especial, eres la niña de sus ojos, eres importante, eres amada, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario, porque Él mandó a su Hijo a morir al mundo, aleluya, a salvar al mundo, a salvar a la humanidad, por amor a ti, por amor a la humanidad.
Y para nuestro Señor Jesucristo tampoco fue fácil ir a esta cruz, aleluya. Tampoco fue fácil cargar con los pecados de la humanidad, aleluya, porque era todo, aleluya, maldito el que moría en una cruz del Calvario. Pero Él tomó esa maldición para poder darte vida y vida eterna. Él tomó esa maldición para poder redimirte, aleluya, para que tú puedas tener acceso al Padre. Él tomó esa maldición, aleluya, para que tú y hoy podamos alabarle y bendecir su santo nombre, aleluya. Alabamos a un Dios vivo, un Dios de poder, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios, aleluya, que te ama. Por eso no escuche la voz del enemigo, escucha la voz del Señor, del Espíritu Santo, escucha la voz de Dios, aleluya, porque el enemigo lo único que quiere es poder detenerte del camino de salvación. Lo único que quiere el enemigo, aleluya, es detener al pueblo, aleluya. Pero Dios, aleluya, quiere bendecirte, Dios quiere libertarte, Dios quiere bendecir tu hogar, tu familia, tus hijos. Dios quiere ayudarte para que puedas seguir adelante, aleluya, porque para Él no es nada imposible, aleluya. Esta mujer estuvo esperando 12 años, aleluya. Quizás estaba ya sin esperanza, aleluya. Quizás estaba ya cansada, sin esperanza. Estaba triste, angustiada. Me imagino cómo tuvo que haber estado esta mujer, aleluya. Como muchas veces nosotros estamos, aleluya. Cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos por procesos, aleluya. Nos sentimos mal, sentimos que Dios no está con nosotros, aleluya. Cuando Dios está con nosotros. Pero Dios no te va a dar más carga de lo que puedas llevar. Porque Él dice, venir a mí todos aquellos que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré respuesta a nuestras almas, aleluya. Venid a mí, dice el Señor hoy, aleluya. Todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar, aleluya. Pero déjale esa carga al Señor, confía en el Señor, déjale esa carga al Señor y Él hará, porque no dejará para siempre caído el justo, aleluya. Él no dejará para siempre caído el justo, aleluya, porque aunque 7 veces cayera el justo, con todo Jehová lo va a recoger, con todo Jehová lo va a ayudar, con todo Jehová lo va a levantar, aleluya. Porque eres amado, porque eres preciosa para Él, porque Él pagó el precio en esa cruz del Calvario, porque eres una hija, eres un hijo, aún no mereciendo esa gracia, no mereciendo esa oportunidad, aleluya. Dios nos miró, Dios tuvo compasión de nosotros, aleluya. Él tuvo compasión de ti, aleluya. Cuando nadie andaba nada por ti, Él te miró, aleluya. Somos grandes en las manos del Señor, aleluya. Pero humíllate delante del Señor, aleluya. Busca su rostro, busca su presencia, porque Cristo viene pronto a buscar un pueblo, una iglesia que esté preparada, aleluya. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos transformados para poder recibir al Señor en los aires y gozarnos para siempre con Él en una eternidad. Aleluya. Por eso no pongas tu mirada aquí en las cosas de este mundo. Pone tu mirada en el Señor Jesucristo, porque las cosas de este mundo pasan, son pasajeras. Aleluya. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Su palabra es la que permanece para siempre. Su palabra, aleluya, no cambia. Por su palabra tiene poder. Aleluya. Fueron hechos los cielos y la tierra. Aleluya. Y en su palabra hay poder. Aleluya. De poder levantarte en este día. De poder restaurarte. De poder restaurar tu hogar, tu familia, tus hijos. Dios quiere hacer ese milagro. Aquello que tú encuentras imposible. Aquello que tú has llorado, aquello que tú le has pedido, aquello que tú, aleluya, te has humillado delante del Señor, delante de su planta, aquello que nadie más ve, aleluya, solamente el Señor lo ve, aleluya. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero Él tiene un día, Él tiene una hora, Él tiene la respuesta. Porque Él no se olvida de su pueblo, no se olvida de su pueblo, de sus hijos. Él quiere recompensar todo el trabajo de tus manos, aleluya. Porque estamos trabajando, aleluya, para Él. No en vano estamos trabajando, no en vano nos estamos congregando,
No en vano, aleluya, estamos buscando su rostro, su presencia, porque Él está aquí, aleluya, y Él nos va a ayudar a poder seguir cada día, aleluya, porque Él le da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperen en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. A un Dios que quiere multiplicar tus fuerzas, aleluya. Cuando tú sientas que ya no puedes más, aleluya. Cuando sientas que ya, aleluya, tú no puedes con tu fuerza, aleluya. Deja actuar el poder del Señor. Deja obrar el Espíritu Santo. Deja entrar al Señor en tu corazón. Deja entrar al Señor en tu hogar. Deja entrar al Señor en tu vida. Cuando tú sientas que ya no puedes más, aleluya. Y que no has podido, aleluya, hacer el cambio de tu forma, aleluya, humana, aleluya. Deja que el Espíritu Santo obre. Deja que el Espíritu Santo se mueva. Deja que el Espíritu Santo, aleluya, liberte, aleluya. Traiga esa sanidad, ese milagro, esa respuesta que tanto estás esperando. Que para la ciencia es imposible, que para el hombre es imposible. Pero aquel que cree en mí, aleluya, verá la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Aquel que cree en mí, correrán ríos de agua viva, aleluya. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que cree en mí, no es nada imposible, aleluya. Porque Dios quiere hijos y hijas de fe, que la alaben en todo tiempo. No solamente cuando todo está bien, sino también cuando todo está mal, aleluya. Cuando viene la tormenta, cuando viene, aleluya, esa tempestad en tu vida, alábale, gózate, espera en el Señor, espera en su tiempo, aleluya. Porque para Dios no es nada imposible, aleluya. Y Dios quiere cubrirte en este día. Dios quiere ayudarte para que puedas seguir adelante. Porque con su ayuda somos más que vencedoras, aleluya. Con su Espíritu Santo somos más que vencedoras, aleluya. Pero sigue perseverando, sigue esforzándote, sigue luchando, sigue mirándolo a Él, el blanco perfecto, aleluya. Sé como esta mujer, una mujer de fe. Dios quiere hombres y mujeres de fe. Dios quiere hombres y mujeres que se levanten en fe, hombres y mujeres que crean, que le crean a su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Dios quiere hombres y mujeres de fe, aleluya, que tengan fe en Él, aleluya, que para Él no hay nada imposible, que Él, aleluya, no te deja solo, no te deja sola, aleluya. No escuchen la voz del desaliento, del enemigo, del desánimo, porque muchas veces nosotros dejamos que el desánimo entre en nuestras vidas, aleluya. Muchas veces nos sentimos solos, aleluya. Como se sintió Elías un día, aleluya, que él se estaba sentado debajo de un enebro deseando morirse, diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, aleluya. Porque muchas veces viene ese desánimo, viene esa prueba, viene esa batalla que tenemos que pasar, aleluya, ese trago amargo muchas veces en nuestra vida, aleluya, que tenemos que pasar, aleluya. Pero Jehová te dará la prueba y también te dará juntamente con la prueba la salida, aleluya. Dice su palabra, que Él no te dejará huérfana, que Él no te dejará huérfano, aleluya. Que Él te está dando la prueba, pero también, aleluya, no te va a dar más carga de la que podamos llevar, aleluya. Y Elías se sintió solo, también se sintió desanimado, porque muchas veces nosotros nos sentimos solos, pasamos por procesos donde pensamos que estamos solos, donde pensamos que caminamos solos, aleluya. Pero ahí, aleluya, Dios le dijo a Elías enviando un ángel diciendo: levántate, come, bebe, porque largo camino te resta. Y Dios te dice, iglesia, levántate, porque si crees en mí verás la gloria de Dios. Hoy Dios te dice: levántate, porque aunque estés muerto vivirás. Hoy Dios dice: levántate, aleluya. Y Él hará tu rostro resplandecer, aleluya. Él hará, aleluya, maravillas en tu vida, aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Santo Rey de la Gloria. Elías también se sintió cansado, aleluya. Pero Dios envió un ángel del cielo. Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los hijos que le temen y los defiende, aleluya. No estamos solos. Dios envía a su consolador. Dios envía su presencia. Dios envía su Espíritu Santo, aleluya. Y su Espíritu Santo es el que se está moviendo en este lugar, aleluya.
aleluya. Es su Espíritu Santo el que se está moviendo, aleluya, en este lugar, el que está tocando los corazones, aleluya. Dios envía su presencia, su Espíritu Santo, y Él te ha hecho una promesa: no te dejaré, no te desampararé hasta que acabe toda la obra que un día empecé en tu vida, aleluya. Porque el que empezó la obra en ti la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que todos los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso gózate en la prueba, mi hermano. Gózate cuando estés pasando por ese proceso. Gózate, aleluya. Como dice la palabra del Señor, que debemos gozarnos en el Señor cuando pasemos por diversas pruebas. Gózate en el Señor, aleluya. Porque el Señor no te va a dar más carga de la que puedas llevar, aleluya. Elías también se sintió cansado, aleluya, pero Dios envió un ángel del cielo, aleluya. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los hijos que le temen y los defiende. Aquí hay ángeles, aunque nosotros no les vemos, aleluya. Pero por fe nosotros, aleluya, lo miramos, lo creemos, aleluya. Que el ángel de Jehová está aquí, aleluya. Y su Espíritu Santo está aquí, aleluya. Y Él no te va a dejar, no te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida, aleluya. Porque Él tiene un propósito en tu vida. Él te conocía desde antes de la fundación del mundo. Él te conocía desde antes, aleluya. Aún desde antes de la fundación del mundo, Él te conocía. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas, dice la palabra del Señor. Aleluya, que Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo. Dios te tiene con un propósito, aleluya. No te mires en menos porque tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores que está contigo y que no te va a dejar, no te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida, aleluya. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarda, aleluya. Hasta aquí me ha dejado la palabra del Señor, aleluya. Los invito a dar gracias al Señor por su palabra. Vamos a hacerlo con una oración. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, aleluya. Padre, mira, Señor, usted ha traído una palabra de fe de esta hora, Señor. Mira, mi Cristo de la Gloria, Señor, esa mujer, Padre amado, que tan solamente ella quiso mirarte a ti. Puso la mirada en ti, mi Cristo de la Gloria, porque ella sabía que si tan solamente tocaba el borde de su manto sería sana que la azota, aleluya. ¿Cuántos están enfermos, mi Cristo de la Gloria, esperando un milagro, esperando una sanidad, esperando una respuesta de los médicos, Señor, esperando en la ciencia médica, Padre? Pero tú estás aquí, paséate aquí en este lugar, aleluya. Empieza a cortar cadena, mi Cristo de la Gloria, Señor. Empieza a obrar sanidad sobre tu pueblo. Empieza a derramar esa sanidad, mi Cristo de la Gloria, aleluya. Empieza, mi Cristo de la Gloria, a obrar un milagro, Padre, porque para ti no es nada imposible, Señor. No dejes que el enemigo, aleluya, nos robe la fe, Padre amado. Empieza a levantar a tu pueblo en fe, empieza a levantar a tu pueblo en esperanza, empieza a levantar a tu pueblo, Señor, para que puedas seguir adelante, sirviéndote a ti, perseverando hasta el final, aunque vengan luchas, pruebas en su vida, Padre, aleluya. Si confiamos en ti, nada nos pasará, mi Cristo de la Gloria, aleluya. Si ponemos la mirada en ti como lo hizo Pedro, aleluya, Padre. Señor, Padre Santo, Señor, aleluya, que pudo caminar sobre las aguas, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor, aleluya. Corta cadenas, Señor, corta cadenas de opresión, llévate enfermedades, Señor, Padre, aleluya. Todas asmas, Señor, toda enfermedad, todo cálculo, Señor, toda enfermedad, Señor, limpia los organismos, limpia los cuerpos, limpia, Señor, muévete, Señor, empieza a obrar milagros, Señor, Padre, aquello que es imposible, Padre, aleluya, porque tu pueblo quiere poder seguir adelante, Señor. Derrama tu sanidad, tu fortaleza espiritual, aleluya, Señor, porque muchas veces nos faltan las fuerzas espirituales, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor,
Señor, porque te fallamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, aleluya. Sánanos, Señor, para poder ser libres de aquel azote, Señor. Sánanos, Señor, aleluya. En esta hora, Señor, derrama tu bendición, derrama tu sanidad, derrama tu liberación. En el nombre de Jesús, Padre amado, aleluya. Bendice tu palabra, Señor. En cada vida, en cada alma, en cada corazón, Padre, que pueda ser vida y vida en abundancia, Señor, aleluya, Padre amado, aleluya, Señor, que sea nuestro sustento en esos momentos, aleluya, de soledad, en esos momentos, Señor, cuando, aleluya, todos nos dan la espalda, ahí estás tú, porque tú eres fiel, porque tú no nos dejas, no nos desamparas, Señor, porque no puedes negarte a sí mismo, Señor, aleluya. Tu fidelidad es grande, es incomparable, es eterna, Padre, aleluya. Grande es tu fidelidad, Señor, aleluya, Padre, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, levántalo con una fe renovada, con fuerzas nuevas, Señor, espirituales, para que podamos seguir adelante, con una cobertura, Señor, para que el enemigo no nos haga daño, Padre amado, Señor, para que podamos servirte, Señor, Padre, aleluya. Pon una cobertura sobre cada hogar representado, mi Cristo de la gloria, Señor. Te lo clamo, te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga, mis hermanos, aleluya.